Lo que vimos entonces hasta ahora fue monitoreo de granos almacenados en silo bolsa. Lo que voy a hablar ahora es también, voy a tratar de ser lo más resumido, y dentro de ser resumido no perder consistencia en lo que les estoy terminando. Espero que les quede transmitirles bien la idea completa. Vamos a hablar de monitoreo de granos en almacenamiento tradicional y aireación. Básicamente porque son las prácticas que son importantes en este momento. No vamos a hablar de secado, de preparación de los silos, de un montón de otras cosas que también son importantes, pero tal vez no son tareas que vamos a realizar en esta época. Entonces, vamos a pasarme la compañera. Básicamente, cuando hablamos de monitorear, entonces, en un silo tradicional, ¿qué es lo que vamos a monitorear? Bueno, básicamente, como hablamos hoy, en un silo tradicional sí se puede monitorear la temperatura. La humedad del grano es algo también a tener en cuenta. Los hongos, que son, como dijimos, es nuestro principal enemigo del almacenamiento, entonces tener un ojo sobre los hongos es importante. Insectos, roedores y básicamente las instalaciones, el estado de las instalaciones. Así como miramos la integridad física de la silo-bolsa, aquí también es importante revisar las instalaciones. Los insectos son un factor particularmente importante que vamos a hacer una llamada especial ahora. ¿Y por qué queremos monitorear estos puntos? Básicamente para detectar el deterioro del grano, detectar las plagas, analizar de forma dinámica la población de esas plagas, y decidir la aplicación de un plaguicida o no, o de otra práctica de manejo. Básicamente nosotros tenemos que saber qué monitorear, que es básicamente esto, y tenemos que hacerlo para lograr estas actividades, tener una estrategia de manejo de ese grano almacenado. Básicamente, no podemos manejar lo que no conocemos, por eso es importante tener un monitoreo. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está sucediendo con nuestro grano para saber qué prácticas tenemos que llevar adelante. Y sobre todo tenemos que saber cómo van evolucionando, por ejemplo, una población de insectos, para saber cómo aplicar esas prácticas en tiempo con la estrategia de prevención que hablaba Bernadette al principio, de no estar reaccionando ya cuando el problema sea tan grave que mi repertorio de prácticas va a ser mucho más chico, seguramente mucho más costoso y ya implica una pérdida de calidad. Entonces, es importante tener el monitoreo, conocer lo que está pasando y conocerlo a lo largo del tiempo. Por eso hacemos el monitoreo. Como les dije anteriormente, en un silo tradicional, la actividad biológica de hongos en particular y de insectos también, podemos detectarla por su generación de calor, por la respiración. Y básicamente lo que hacemos es, con cables de termometría, que son básicamente cables que tienen cada X distancia un sensor de temperatura, lo que hacemos es hacer un muestreo de la temperatura del grano que tenemos almacenado. Como dije antes, gracias a que el grano que tengo contenido dentro del silo es poco aislante y la superficie que está expuesta al ambiente es chica, cualquier actividad biológica fuera de lo normal, el calor que genera queda atrapado dentro de ese granel y yo puedo detectarlo. Ahora, ¿cuál es el problema de este sistema de monitoreo? Así como es aislante el grano y que me aísla el grano de las condiciones ambientales, también me aísla mucho el foco donde yo tengo el problema del grano que tengo inmediatamente al lado. ¿Se entiende? Si no se entiende, pues lo expliqué mal, así que lo vuelvo a explicar. Lo que sucede es que yo tengo una actividad biológica porque entró agua, por ejemplo, se desarrollan los hongos, empiezan a respirar, generan calor, se calienta el grano, al punto que se puede llegar a quemar, a prender fuego, ¿no? Ahora, el grano que está inmediatamente al lado, ese ya no le transmite ese calor al grano que está al lado de ese. Entonces, si yo no tengo un sensor de temperatura puesto justo donde está sucediendo ese incremento de la actividad biológica, yo no lo voy a detectar. Justamente por esta propiedad de poca conductividad de temperatura que tiene el grano. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? Bueno, básicamente con más cables o con más puntos de medición. Mientras más cables tenga, más puntos de medición, más chances tengo, una cuestión de probabilidad, de que si cualquier problema que yo tenga, yo lo detecte rápidamente. ¿Por qué quiero decir rápidamente? ¿Porque este problema no lo voy a detectar? No, lo más probable es que yo lo detecte
pero cuando crezca lo suficiente como para llegar hasta un cable donde yo puedo medir la temperatura. Entonces, ¿funciona la termometría? Sí, funciona perfecta, funciona bien, es una tecnología estándar que está súper impuesta en el sistema de almacenamiento tradicional, funciona bien. Ahora tiene esta limitación, digamos, yo para detectarlo de forma temprana un problema de almacenamiento tengo que tener justo un cable de termometría en el lugar donde se está produciendo el daño. Si no, tengo que esperar que esa actividad biológica, como saben, es un círculo virtuoso para los hongos y un círculo vicioso para nosotros, porque esa misma humedad y temperatura que genera el hongo hace que las condiciones al lado cambien y hace que las condiciones sean propicias para que se desarrollen otros hongos y así sucesivamente, lo que hace que este foco, que al principio era chico, se transforma en un foco de grano antivirano mucho más grande. Entonces, si yo no tengo suficiente cantidad de cable, tengo que esperar que ese grano dañado sea mucho más grande para poder detectarlo. Esa es una limitación de este sistema que tenemos que tener en cuenta. Básicamente lo que está hablando el grano es mal conductor de la temperatura, del calor. ¿Y cuáles son las posibles soluciones? Bueno, tener un número suficiente de puntos de medición, cantidad de cables básicamente, y automatización. ¿Qué quiere decir automatización? Bueno, básicamente tenemos dos formas de manejar estos sistemas de termometría. Es ir cada tanto y medir la temperatura con un aparato que se enchufa al silo, y mido y anoto la temperatura que tengo ese día y esa hora del silo, en el grano, en los diferentes puntos, o tengo un sistema automatizado que hace eso de forma automática, siempre a la misma hora, de forma diaria, por ejemplo, podría ser semanal o lo que sea, y me lleva un registro de la temperatura. Nunca le erro, yo lo que tengo es no solo un análisis de la temperatura, una foto de lo que está pasando en ese momento, sino tengo información de lo que está pasando en el tiempo. Pero yo por ahí no tengo ese cable justo donde tengo el problema, lo tengo a un costado, pero yo antes de detectar una temperatura que me resulte llamativa, capaz que yo puedo detectar, si tengo muchas lecturas captadas anteriormente, un incremento leve de temperatura, digamos, que en ningún caso una temperatura alarmante, pero veo que consistentemente está aumentando, quiere decir que cerca de eso, capaz que sí estoy teniendo algún problema de almacenamiento. ¿Entienden? Entonces, una forma de hacer más eficiente la termometría es tener una buena cantidad de cables y tener automatizado el sistema de lectura para poder interpretar la información de forma continua. Esto es un ejemplo, un panel de control de un sistema de termometría donde se ven las lecturas de los diferentes puntos. Esto es una foto, pero esta misma información la guarda de forma histórica, ¿no? Entonces me permite llegar a un momento de una información muy fácil y accesible. Esto es muy recomendable y me da muy buena información para tomar decisiones. Otro más. ¿Para qué más me sirve la termometría? Bueno, después vamos a hablar un poco de aireación, pero básicamente conocer la temperatura del grano a diferentes alturas me permite saber cómo está avanzando el proceso de aireación. Todo esto va a tener más sentido después cuando se use la aireación, pero recuerden que la termometría no solo me sirve para monitorear la ocurrencia o no de un daño generado por hongos o insectos, sino que también me sirve para saber cómo avanza el enfriado o la aireación de ese grano. Lo otro que debería monitorear es la población de insectos. Tengo muchas formas de hacerlo, acá muestro dos ejemplos que son trampas, en este caso son de feromonas. Las feromonas, como saben, son una hormona que está fuera del cuerpo de los insectos que lo producen, y lo que hace es que viaja por el aire y funciona atractivo hacia insectos de la misma especie que lo generaron. Entonces lo que tienen las feromonas básicamente es que son muy efectivas para captar insectos de la feromona que yo coloqué. Son muy específicas. Una de las ventajas es que todas las trampas y todas las feromonas son importadas, son bastante caras, y para hacer un buen monitoreo debería tener una trampa de feromonas para cada tipo de insecto que yo quiero capturar. Pero bueno, son muy efectivas y cualquier insecto que yo tenga dentro de cierto radio seguramente lo voy a poder capturar. La otra opción es una trampa de caída.
Básicamente es este rulero quebrado, bueno, pasame, creo que tengo otro, no, pasame otra vez. No la verdad. Básicamente es un tubo con agujeritos que se inserta en el grano, que los insectos van caminando por el grano, caen por esos agujeritos, caen dentro de este tubo, en este receptáculo, y no pueden salir, entonces quedan atrapados ahí. Lo bueno de estas trampas es que no son específicas, atrapan cualquier insecto que esté caminando por el grano, son muy económicas. Esta es una trampa bueno, que se hecha por un fabricante, pero se pueden hacer de forma casera también. Y son muy efectivas porque me atrapan los insectos que están activos en el grano, que se están moviendo en el grano, y como les dije, no son específicas. Cualquier insecto que esté caminando lo voy a atrapar. Monitorear roedores, así como causan daño en los silos bolsa, también causan daño en la planta, para lo cual tengo diferentes tipos de trampas, con cebos, que me permite, bueno, además es importante también tener un sistema de monitoreo de control de esos cebos, reponerlos, hacer un control de qué consumo tengo, etc. Dentro de un plan de manejo, ¿no? Pero cuando hablamos de monitorear una planta de silo, hablamos de todas estas cuestiones. Entonces, ¿cuáles son algunos conceptos importantes? La termometría es una herramienta más de manejo. Como vimos, me sirve para monitorear la calidad del grano, pero también para manejar, por ejemplo, la aireación. No reemplaza la inspección visual. La inspección visual también es algo que debe estar dentro de mi rutina de monitoreo. Controlar olores también. Muchas veces puedo no detectar nada por vista, puedo no detectar nada por la termometría, pero puedo sentir olores extraños. Sobre todo, por ejemplo, cuando tengo insectos de granos almacenados, cuando tengo una población activa, el olor del insecto es muy particular, es muy fácil de detectar. Ni hablar, si tengo un proceso de composición importante, también es fácil de detectar por los olores. Los olores me estoy refiriendo a controlar tanto los espacios aéreos, por una boca de inspección, en la salida de un ventilador. Esos son lugares en los cuales hay que estar atentos. Inspeccionar regularmente la superficie del grano, siguiendo obviamente todos los protocolos de seguridad, pero eso es algo que se puede hacer con seguridad. Abrir una boca de inspección y controlar cómo está el grano en la superficie. Controlar goteras y filtraciones de humedad. Controlar condensación en el techo. Todo esto se hace con inspección visual en la superficie. ¿Cómo lo controlas? No, la idea es controlar si tengo condensación o no tengo condensación. La condensación se puede controlar de diferentes formas, básicamente con aireación o con remoción del aire del espacio aéreo, con un extractor. Lo que hace es intercambiarte el aire dentro del espacio aéreo del silo con el aire ambiente, ecualiza las temperaturas y la humedad y se evita la condensación. Es un ventilador muy simple. Pero cuando estoy diciendo controlar, me refiero a inspeccionar, ¿no? Después, ¿cuál es la práctica que vas a hacer para cualquiera de estas cuestiones? Depende de lo que detectemos, son diferentes. Y controlar, por ejemplo, obviamente las trampas de granos almacenados. Todas esas trampas que yo decía de colocar, ya sean las pitfall o sean las trampas con feromonas, si yo no las controlo, no las repongo dentro de un plan con cierta periodicidad, no tiene ningún sentido. Esta es una trampa pitfall casera, como ven es un vaso de plástico con unos agujeritos, con un poco de grano, que funciona en este caso, a diferencia de las otras que le mostré, este grano funciona de atrayente o de medio para que el insecto quede retenido ahí, porque en este caso para un insecto sería fácil salir también, así como fue entrar. Esto es una trampa muy económica, a nosotros nos ha dado resultado, porque realmente en un principio pensamos que era demasiado rústica para que funcione, y la verdad que así todo funciona y nos permite tener un relevamiento de cuál es la población de insectos. Hay que tener la precaución de asegurarse de que el grano que yo pongo de cebo no tenga insectos, porque si no, cuando voy a medir, voy a controlar si hay o no estoy controlando población de insectos de la planta, sino del cebo que yo puse dentro. Para eso, una forma de asegurarse de eso es poner la muestra de grano dentro de un freezer durante una semana. Yo de esa forma me aseguro de que cualquier insecto que esté en ese grano o cualquier huevo lo voy a estar matando. Es una forma de tratarlo. La otra forma de tratar ese grano sería con un tratamiento con insecticida gaseoso como es la fosfina,
hacer un tratamiento de un recipiente hermético, de un poco de grano, y ese grano, después de ventilarlo, se puede usar para alimentar estos cebos. Lógicamente, esta segunda opción requiere mayor cuidado porque estamos manejando gases que son básicamente tóxicos, entonces requieren, bueno, seguir todas las recomendaciones de seguridad en cuanto a su uso, pero es otra opción. Esta es una trampa, esas de caída pitfall, que está colocada. Esta, fíjense que es una boca de inspección en un silo, estaba muy lleno de trigo, por demás de lo recomendado. Fíjense que acá yo no puedo hacer ninguna inspección, básicamente es más que lo que está en la boca de inspección. La recomendación siempre es no llenar los hilos de esta manera para que me permitan inspección, circulación de aire, un montón de cuestiones. Esta trampa, bueno, se ve la parte superior, pero acá es un tubo que está introducido y que tiene todas perforaciones. Cualquier insecto que circule por ahí lo voy a atrapar. Para hacer un poco mejor, como es así que esta es una trampa hecha de forma casera también, con una zaranda que se curvó y se hace el tubo, y en el fondo tiene un recipiente donde se capturan los insectos, y tener siempre la precaución de atarlo de forma firme a la estructura del silo, porque si eventualmente se extrae grano y se olvidan de sacar las trampas, esa trampa va al transporte del grano y puede causar algún daño. Vamos a tener que perder una trampa. Básicamente esos son los puntos importantes que tenemos que tener en lo que es monitoreo de granos en un sistema tradicional. Monitorear la población de insectos, monitorear olores, la inspección visual de la superficie del grano, la entrada de agua. Todas ellas son prácticas que deberían estar dentro de una rutina diaria, dentro de una planta de acopio, para justamente prevenir problemas dentro de lo que hablaba Bernat al principio de un programa de buenas prácticas. Si nosotros tenemos un buen plan de monitoreo, fíjense que son cosas sencillas, no son cosas complejas. Una termometría es una tecnología muy básica que la mayoría de las plantas de acopio está disponible, y en las que no es fácil y no es tan costoso incorporarlo. Y sobre lo que decía de la cantidad de cables, obviamente mientras más cables tenga, mejor. Mientras más cables tenga es más caro, pero si entre no tener nada y tener un cable, prefiero tener un cable, ¿no? Porque es un dato más que yo tengo para saber en qué estado está la mercadería. Y fíjense que es una opción bastante económica y práctica comparado con lo que es el silo bolsa, que bueno, que debería ir con el dióxido de carbono, mejor en los casos, y que directamente no tengo la opción de medir temperatura. Entonces es una opción que es una lástima perdernos porque es muy práctica y eficiente. Lo bueno de un sistema de almacenamiento tradicional, a diferencia del silo bolsa, es que yo hago todo este monitoreo, y si yo tengo que hacer alguna práctica de manejo en un silo bolsa, ¿cuál dijimos que era? Y extraer el grano. Si yo encuentro algo que está mal, o si encuentro la bolsa que está rota, la puedo emparchar. Pero si ya entró agua y tengo algún problema, no tengo muchas alternativas, tengo que extraer el grano. Puedo extraer una punta, la otra, o todo, pero tengo que extraerlo, no tengo muchas alternativas de manejo. En un sistema tradicional, de un silo, tengo más herramientas. Una de las herramientas que tengo es la aireación. Yo con la aireación puedo modificar un poco la condición de ese grano y llevarlo a una condición más favorable para la conservación de la calidad de ese grano. Entonces un poquito de eso es lo que vamos a hablar, y es junto con el monitoreo en esta época del año otra práctica de la cual tenemos que estar atentos y tenemos que saber manejar para sacarle provecho en esta época del año. Bueno, esto es un repaso, pero básicamente el grano más seguro para almacenar es el que está seco, es el grano que está sano, que tiene bajo porcentaje de daño mecánico causado por algún agente biótico, que esté limpio, bajo porcentaje de materias extrañas y de partículas finas, y que esté frío. Básicamente es lo que decíamos cuando queremos almacenar alimentos. Nosotros lo que hacemos lo metemos en la heladera, mientras más frío esté, mejor vamos a conservar ese alimento, que en este caso estamos hablando de un grano, pero no olvidemos que nuestra estrategia de conservación para los granos es la deshidratación, que no haya humedad disponible para el desarrollo de hongos. Ahora, dicho esto, que es un repaso general, veamos qué pasa con los insectos en particular. Supongamos que ya tenemos grano seco, ¿no? Lo sacamos de la cabeza del problema de los hongos. El segundo enemigo que tenemos son los insectos.
¿Y qué pasa con los insectos? Y en particular, ¿qué pasa con los insectos relacionados con la temperatura? Bueno, estudios que están hechos desde hace mucho tiempo nos muestran que hay un rango de temperatura entre 25 y 32 grados centígrados en los cuales el desarrollo de los insectos es óptimo. Los insectos están como en su casa. Que sus insectos están como en su casa quiere decir que es un gran problema para nosotros, porque quiere decir que ellos están multiplicando, se están desarrollando, están muy activos. Quiere decir que están muy activos, quiere decir que están comiendo mucho. ¿Y están comiendo qué? Nuestro grano. Entonces, sabemos que entre 25 y 32 grados estamos en una condición ideal para los insectos y muy perjudicial para nosotros. Si no vamos a temperaturas elevadas, hacia arriba, la actividad de los insectos es cada vez menor y podemos llegar incluso con temperaturas arriba de los 50 grados a matar a esos insectos. De hecho, hay tratamientos térmicos para plantas de acopio, molinos, etc., donde se aplica temperaturas muy altas durante un tiempo prolongado y se logra la muerte de cualquier insecto que esté ahí. Ahora, eso es totalmente impracticable en un silo donde tengo grano, porque aparte, cuando yo muevo a temperaturas altas, puedo comprometer la calidad de ese grano. Puedo afectar la calidad de ese grano, que es justamente lo que quiero evitar. Entonces, generalmente, estas condiciones, si bien no nos permiten el desarrollo de insectos, no son favorables para los granos. Ahora, si nos vamos por temperaturas por abajo de este ideal, también afectamos la actividad de los insectos, incluso si nos vamos a temperaturas muy bajas podemos matarlos. Por eso les decía yo hoy de poner las muestras de sebo, meterlas en el freezer. Bueno, entonces esto tiene más color, porque yo tengo grano seco, o sea que ya no tengo una condición favorable para el desarrollo de hongos. Lo voy a almacenar. Y si lo puedo almacenar frío, además de que no tengo una condición favorable al desarrollo de hongos, voy a tener una situación que no es favorable para el desarrollo de insectos. Entonces me estoy sacando de un plumazo a los dos enemigos principales de mi grano. Por eso es que a nosotros nos interesa, con aireación, bajar la temperatura del grano. Básicamente, en primer lugar, porque generamos condiciones no favorables para el desarrollo de insectos. Entonces, aparte de todas las otras cuestiones que yo tengo de monitorear la población, de controlar la limpieza, lo que hablaba Bernadette, limpiar la planta, porque los insectos pasan de un año al otro viviendo en los residuos de grano, ¿no? Si no, no tienen sustrato donde vivir. Además de todas esas actividades, ¿no? Bajar la temperatura es otra actividad que me va a favorecer evitar ese problema de los insectos. Pasamos. Fíjense entonces de qué temperatura estamos hablando. Entre 25 y 32 es ideal, entre 19 y 25 los insectos se están desarrollando pero más lentamente, por debajo entre 5 y 15 con el tiempo van a morir, bueno, por temperaturas mucho más bajas y enseguida los mato. Yo lo que puedo decir es que por abajo de 19 generalmente hablamos de un límite de 17 grados, hablamos generalmente de 17 o de 15 grados, básicamente son las temperaturas que se usan. Por debajo de esa temperatura yo sé que la actividad de insectos va a ser baja. Generalmente no logramos matarlos, pero sí logramos que baja mucho su actividad metabólica, baja mucho su capacidad de daño y sobre todo baja mucho su capacidad de multiplicarse. Entonces la población se mantiene contenida y no voy a tener problemas graves de daño por insectos. Entonces nuestro objetivo sería mantener el grano almacenado con una temperatura inferior a los 17 grados para evitar el desarrollo de insectos. Entonces, el objetivo entonces de la aireación es mantener la temperatura del grano seco. Si yo tengo grano húmedo, tengo otro problema que es prioritario. Si yo tengo grano húmedo, tengo que secar, tengo que hacer otra cosa. Hoy estamos hablando de que tengo grano seco, entonces mi objetivo con la aireación es bajar la temperatura lo más posible de ese grano que está seco. Y de esa forma minimizar el riesgo de desarrollo de insectos. ¿Otros objetivos secundarios? Sí, tengo otro objetivo que es eliminar el calor producido por la baja actividad biológica de ese grano. Cualquier grano, por su propia respiración, por más que esté baja la temperatura y sea baja la humedad, siempre hay algún microorganismo que está respirando y siempre hay una pequeña generación de calor. Por esto que decíamos que nunca vamos a mejorar la calidad del grano, bueno, esto es parte de eso. Siempre tengo alguna respiración que está consumiendo la materia seca del grano,
Generalmente es muy leve, pero con aireación puedo eliminar ese calor y puedo cortar un poco ese ciclo. Y otro objetivo secundario de la aireación es homogeneizar la temperatura y la humedad de esa masa de grano. ¿Se acuerdan que yo al principio les decía que ustedes no se imaginen un granel como una cosa homogénea de granos todos igualitos en la misma condición, sino que tengo una multiplicidad de condiciones? Bueno, y una de esas variables son que tengo grano frío y grano caliente dentro de la misma masa de granos. ¿Y qué es lo que pasa? Normalmente, lo que sucede dentro de un granel es que de las zonas cálidas migra humedad a las zonas frías y en las zonas frías se condensa esa humedad. Entonces se condensa y se concentra. Es decir, que yo en general, una masa de grano que está cerrada, que no tengo intercambio de aire, que no tengo aireación, puedo tener una migración de humedad de las zonas cálidas, calientes a las zonas frías, y la humedad, la cantidad de agua dentro de ese granel no cambió, siempre fue la misma, pero se me concentró en un lugar. Entonces voy a generar en un lugar una condición favorable para el desarrollo de hongos. Encima de este proceso puede ser acumulativo, digamos. Ciclos de cambio de temperatura regulares pueden ir transportando la humedad hacia un lugar siempre el mismo, y puede generar ese problema. Entonces, si yo con aireación lo que puedo hacer es homogeneizar la temperatura de todos esos granos y evitar estas migraciones de humedad. Este es un beneficio secundario de la aireación. Ahora, cuando hablamos de aireación, es importante manejar el concepto de caudal específico. Lo que podemos hacer con la aireación depende un poco de que tengamos este concepto claro. Es bastante simple, pero básicamente, caudal específico nos estamos refiriendo al volumen de aire suministrado por minuto y por tonelada de grano almacenado. Las unidades serían, por ejemplo, metros cúbicos por minuto y por tonelada de grano. Eso es caudal específico. O sea, por ejemplo, tenemos un silo de 100 toneladas al cual le conectamos un ventilador que suministra 10 metros cúbicos por minuto. Ese es un dato que deberíamos conocer de nuestro ventilador, nos debería, en el mejor de los casos, haberlo dado el fabricante. Entonces hacemos una cuenta, tenemos 10 metros cúbicos por minuto dividido las 100 toneladas que contiene este silo, tenemos un caudal específico de 0,1 metro cúbico por minuto y por tonelada. ¿Vamos? Ahora, ¿qué pasa? Pásame. Si este mismo ventilador lo llevamos a un silo de 200 toneladas. Bueno, hacemos esos 10 metros cúbicos dividido 200 toneladas, me da 0,05 metros cúbicos por minuto tonelada. Tengo ese mismo ventilador, incluso los dos silos son más o menos a la misma altura. Pero aumenté mucho el diámetro, tengo mucho más grano. La cantidad de aire que está pasando por minuto es la misma, pero por cantidad de grano es muy baja. La masa de aire que estoy pasando es muy chica comparada con la masa de grano a la cual yo quiero modificarle la temperatura. ¿Vamos? Entonces, el caudal específico es el concepto que nos guía qué es lo que podemos hacer con la aireación que tengo. ¿A qué me refiero? Básicamente con el silo que tengo y con el ventilador que tengo. ¿Qué puedo hacer? Depende de ese caudal específico que puedo lograr. Básicamente, yo lo que estoy parado en este lugar, yo quiero airear, hacer una aireación de mantenimiento de un grano que está seco. Esto es lo que estamos hablando hoy. ¿Cuál es mi propósito? Enfriar y controlar esos cambios de temperatura que le decía. Para eso la recomendación de caudal es entre 0,05 y 0,25. Normalmente se recomienda 0,1 metro cúbico minuto tonelada. Ese es el caudal específico que yo debería asegurarme tener como mínimo en mi sistema de aireación. Mi silo con mi grano y mi ventilador. Esta combinación de estas tres cosas. ¿Qué pasa? Bueno, puedo hacer otras cosas con ese ventilador y con ese silo también. Puedo pretender acondicionar e incluso puedo pretender secar. Pero fíjense, ¿qué quiero decir acondicionar? Controlar 1 o 2 puntos porcentuales de humedad, no más. Estoy hablando de un cambio muy chiquito de humedad. Para eso yo necesito un caudal específico de 0,3 a 0,5. O sea, 3 a 5 veces más caudal que para cambiar la temperatura, que para airear. Hacerlo en forma gráfica es un ventilador 3 o 5 veces más grande, en potencia del motor. Y si quiero secar, o sea, ¿qué quiero decir secar? Bueno, modificarle más de 3 puntos, 4 o 5 puntos a ese grano que tengo almacenado, porque lo coseché húmedo, lo metí al silo y lo quiero secar. Para asegurarme un secado en un tiempo razonable, antes de que se me estropee la mercadería, necesito 1 a 3 metros cúbicos por tonelada.
son 10 a 30 veces más que lo que necesito para airear. Imagínense que es un ventilador mucho más grande y ya ahí entra en una complejidad, ya que manejo mucho más cantidad de aire, el sistema de distribución de aire ya es diferente también. A veces, con una oleaginosa esto es un poco más cierto, digamos, es más fácil cambiar de una oleaginosa como sería. Digo porque si alguno en la práctica va a decir, no, pues yo una vez puse un girasol y no sé qué, es cierto, un girasol es mucho más fácil y de acuerdo a las condiciones ambientales tal vez pueda modificarle la humedad. Pero en términos generales esto es lo que pasa, no pretendan guardar mercadería húmeda, más de 3 puntos y que pretender controlar después la humedad con aireación. En la mayoría de los casos no lo van a poder hacer. Otro concepto importante es la resistencia a ese flujo de aire. Acuérdense que nosotros queremos pasar aire a través del grano para bajarle la temperatura. Básicamente, la resistencia a ese pasaje de aire a través de la masa de grano está dada por el espacio que yo tengo entre los granos, que dependerá de la forma y del tamaño de los granos más grandes como una soja, tengo espacios intergranarios mucho más grandes, entonces el aire pasa mucho más fácil, y cuando tengo trigo, una colza por ejemplo, tengo granos mucho más chiquitos, el espacio es mucho más chiquito, la resistencia es mayor al pasaje del aire. Lo mismo si tengo partículas finas que están ocupando los espacios intergranarios, la resistencia va a ser mucho más grande. Acá radica la importancia que independientemente de yo tengo un ventilador bien dimensionado, un silo que está bien dimensionado, no tengo que ponerle después mercadería sucia, porque si pongo mercadería sucia el rendimiento no va a ser el que yo esperaba. Y va a haber cambios en el funcionamiento de ese sistema de acuerdo al grano que yo introduzca. Normalmente tengo que dimensionar ese sistema para el grano más chiquito, de mayor resistencia, con el cual normalmente trabajo. Aquí podría ser trigo, en alguno que trabaje con colza. En otros lugares donde se trabaja con esos cultivos, capaz que está pensado para maíz, y no hace falta más que para eso. Entonces la resistencia al pasaje del aire depende del caudal de aire. Más aire quiero pasar por el mismo lugar, mayor resistencia. La profundidad de la masa de granos. No es lo mismo un silo que mide 5 metros de alto a uno que mide 20 metros de alto o 25. El aire tiene que ingresar, tiene que atravesar toda esa columna de grano para salir por la superficie, o si estoy extrayendo aire al revés, tiene que de arriba a abajo atravesar todo ese camino intrincado entre los granos de toda esa distancia. El tamaño y la forma de los granos y las partículas finas. Todos estos factores afectan la resistencia al pasaje de aire. Y cuando hablo de resistencia al pasaje de aire, ¿de qué estoy hablando? De potencia. Potencia del ventilador, potencia del motor eléctrico que empuja ese ventilador. Básicamente estoy hablando de consumo eléctrico. ¿Ah? Entonces fíjense que antes era común ver silos, antiguos silos de cemento de las cooperativas, que eran silos angostos y altos, en los cuales no se contemplaba mucho este problema, ¿no? Y en los cuales imagínense que es muy difícil airear, porque capaz que no son muchas más toneladas que en un silo que es de mayor radio y más petizo, son las mismas toneladas, pero tengo que impulsar el aire a través de todo ese camino, es mucho más costoso en términos de costo de energía que hacerlo en un silo, como habrán visto que la tendencia ahora es hacer silos que son más panzones y más petizos. La misma cantidad de grano almacenado, pero el trayecto que tiene que hacer el aire para airearlo es mucho menor. Esto para que vean que esto tiene una repercusión en el diseño de las plantas. Y obviamente, bueno, no trabajar con material, mientras más limpio esté ese grano, como hablamos al principio, más fácil es conservarlo. Y otro concepto que es importante que tengan en cuenta cuando hablamos de aireación, ya con esto terminamos con las cosas que creo que son importantes que tengamos claras de aireación, es que la aireación se produce con un frente. Dale otro. Yo en este caso estoy simulando un ventilador que está insuflando con un ducto aire, está forzando a pasar ese aire a través de ese grano. Este aire entra en contacto con el grano. Lógicamente la idea es que ese aire esté más frío que el grano. Entonces, ¿qué hace? El grano le cede calor al aire, ese aire se calienta, sale por arriba, caliente, básicamente a la misma temperatura que el grano. Y el grano que yo tenía acá se enfrió, ¿no? Porque le dio calor al aire. Ahora, ¿qué pasa si lo pensamos como en paquete, ¿no? Pasa un paquete de aire, enfría una capa de grano. Y el resto no lo puede enfriar porque ya se calentó el grano. El
el aire. Entonces pasa a través del grano sin modificar la temperatura. Después viene otro paquete de aire, pasa a través del grano que ya está frío, entonces no hay intercambio de temperatura, de gas, de calor, hasta que se encuentra con el grano más caliente arriba. Ahí sí, el grano le cede calor al aire, intercambia, pasa sin pasar. Y lo que vemos que es un efecto de frente de enfriado. El enfriado se produce por un frente, en el mismo sentido de circulación del aire, en el cual por abajo del frente, en este caso, voy a tener grano frío y por encima voy a tener grano caliente. Esa es la idea. Tengo un frente, zona de transición, grano caliente que lo estoy colocando y un grano que ya está en equilibrio con ese aire que estoy pasando. ¿Se acuerdan cuando hablaba de termometría que me servía para ver el avance? Esto pasa por la pura sociedad. Entonces, si yo tengo un cable de termometría, yo esto lo puedo ver. Yo voy a ver que todos los puntos que están midiendo temperatura acá abajo van a estar fríos y todos los que están acá van a estar calientes. Entonces puedo tener una idea de este frente, cómo está avanzando. Y el concepto importante es que si yo, por ejemplo en este caso, corto, apago el ventilador, yo no enfrío un poco toda la masa de granos. Yo enfríe la mitad que está abajo del frente enfriado, la otra mitad está caliente. Acá, si viene un insecto y cae acá, tiene una condición bárbara para desarrollarse y se va a desarrollar. No se va a poder desarrollar seguramente acá abajo. O va a tener menos chances o menos riesgo. O vamos a tener menos riesgo que se desarrolle ahí abajo. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros interrumpimos un proceso de aireación por la mitad, todavía vamos a tener en algún lugar del siglo mercadería en condiciones de riesgo. Esto es básicamente un dibujo donde se ve datos tomados, como en el tiempo, a medida que avanza el tiempo, la temperatura, que es lo que está graficado en las diferentes capas de grano. La primera capa baja muy rápidamente, después cae en la segunda, la tercera capa, así, diferentes capas que querramos dividirlo, y lo último que se enfría en este caso, en el caso que les grafique, sería la capa superior. Lo que vemos es que, bueno, en la primera capa, mi objetivo en este caso era enfriar a 15 grados. ¿Bien? La primera capa enseguida, a las 50 horas más o menos, ya había enfriado la primera capa a esa temperatura objetivo que yo creía que era segura para evitar el desarrollo de insectos. Ahora, en la última capa tardé mucho más. En este caso, ya que tengo, después de 40 horas se enfría a 15 grados, 40, perdón, de los 50, y después de 90 horas de aireación, la capa superior permanece a 20 grados. Pasamos otra más. Y recién, a las 150 horas, la última capa de grano realmente la logré enfriar. Entonces, un ciclo de aireación se cumple cuando ese frente de enfriado pasó a través de toda la masa de grano. Ahí tengo un ciclo de aireación completo. A eso llamamos un ciclo de aireación. ¿De qué depende ese tiempo? Bueno, depende del caudal de aire. Por eso es tan importante manejar ese concepto. Si yo tengo un caudal de aire muy bajo, voy a tardar mucho en pasar ese frente. Las horas de funcionamiento del ventilador, porque el frente va a avanzar siempre que yo tenga prendido el ventilador. Cuando está apagado, queda quieto ahí. Esto vamos a ver que después, con lo que les voy a explicar, va a tener mucha importancia. Bueno, después un montón de otros factores que son la cantidad de distribución de materiales extrañas, peso electrolítico del grano, etcétera, etcétera. Pero estos son los factores importantes a tener en cuenta. Caudal de aire y las horas que funciona el ventilador. ¿Cómo puedo estimar cuánto va a tardar en cumplirse un ciclo de aireación? Bueno, esto es una regla, se dice regla del dedo, se dice en inglés, una regla práctica, digamos, no es ni mucho menos que precisa, pero nos sirve para tener una idea. Básicamente es dividiendo esta constante, 16,5, por el caudal específico que yo tengo en mi sistema de aireación. Básicamente pasa, si yo tengo un caudal específico que es el recomendado para la aireación, lo normal es que yo tarde alrededor de 165 horas de funcionamiento del ventilador para que ese frente de enfriado pase a través de todo el grano. Fíjense que como eso, la temperatura a la que va a llegar va a depender de qué aire estoy pasando, de qué selección estoy haciendo del aire. Eso vamos a hablar ahora en un ratito. Los ejemplos que nosotros queremos normalmente es bajarlo a 15 o a 17, pero vamos a ver que no siempre es posible. Lo importante aquí es que después de 165 horas yo voy a lograr pasar un ciclo de aireación.
ese frente de frío va a pasar por toda la masa de grano y fíjense que es independiente del silo, de la forma del silo. A mí no me importa, porque yo ya con caudal específico tengo captado cuál es mi relación entre aire y cantidad de toneladas de grano. Yo por eso es tan importante ese dato. Esto no importa después si es un silo más grande, más chico, o si yo tengo este caudal específico, yo voy a tardar más alrededor de estas horas en cumplir un ciclo de ignición. Obviamente si tengo un silo muy grande, voy a tener que tener muchos ventiladores o ventiladores muy potentes. Si tengo un silo chiquitito con un ventilador de poca potencia, voy a lograr este caudal. ¿Tá? Entonces, airear un poco no significa bajar un poco la temperatura de todo el grano, sino que estoy cortando el ciclo por la mitad y tengo mercadería en riesgo. Esto es un concepto importante. Bueno, otro tema que a veces genera conflicto es la dirección del aire durante la aireación. Básicamente, no quiero andar mucho en esto, pero lo que me cambia básicamente insuflar el aire o extraer el aire, básicamente es el sentido de avance de ese frente de enfriado. En un caso, si estoy extrayendo va a estar bajando y en otro caso va a estar subiendo. Pero las formas de manejo de la aireación, después todo lo que estamos hablando aplica lo mismo. Hay algunas implicancias, por ejemplo, si estoy extrayendo voy a necesitar más entradas de aire que si estoy insuflando, para evitar generar presiones negativas que pueden hacer que se hunda el techo del silo, etc. ¿no? Son cuestiones de diseño, pero a lo que es el manejo diario no hay diferencia. Las dos formas son válidas. Otro tema, una vez que yo tengo asegurado el caudal, la distribución del aire. Ahora yo tengo ese cero como un caudal de aire. Ahora, ¿pasa por todo el grano o pasa por un sector del grano? Bueno, ¿de qué depende? Depende de la geometría de la pila, especialmente de la profundidad, del equipamiento utilizado en el sistema de aireación, si tengo ductos, si son medias cañas, si son más largas, son más cortas, todo eso implica diferencia de distribución. O sea, variación en la limpieza, otra, y cambios en el peso estadístico del grano. ¿Por qué? Porque me cambian esos espacios porosos. ¿Y qué hace el aire? El aire va por el lugar más práctico, menos costoso para pasar. Si tengo un agujero más grande, paso por ahí. Cuando tengo grano más chico, o tengo suciedad, o lo que sea, no va a pasar por ahí, va a ir por otro lugar que es más fácil. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tener mucho caudal en el lugar donde tengo un espacio grande y donde tengo las materias partículas finas, no va a haber circulación de aire. Mala distribución. La distribución del grano partido, por lo mismo. Pasamos. ¿Y qué pasa cuando tengo una mala distribución? Bueno, voy a tener largos periodos de utilización del ventilador. ¿Por qué? Porque ya ese frente de enfriado ya no es parejito como yo se lo mostré, sino que va a ser muy rápido cuando tengo el grano limpio, entero y sano, y va a haber mucho más despacio ese avance del frente donde tengo grano sucio partido. Entonces, ¿cuándo termina el ciclo de aireación? Y ya no es un frente parejo que termina a las 165 horas, sino que en un lado va a terminar a las 10 horas y el otro capaz que está a 200 horas para pasar. Entonces, ¿cuándo lo termino? Y, lo lógico van a decir, cuando pase más lento. Perfecto, pero el otro le pasé de 165 capaz que a 200, 300 horas. Entonces ya ahí acumulé mucho pasaje de aire y ahí ya, ¿qué puedo tener? Ahí ya puedo tener un cambio de humedad. Porque ya el caudal específico general era el mismo, pero el caudal específico en ese lugar, la cantidad de aire que pasó por ese grano fue mucho más grande. Entonces ahí sí ya me estoy acercando a caudales que me pueden modificar la humedad. Normalmente lo que vemos, cuando nos excedemos en el uso de la aireación, es un sobresecado del grano. Entonces muchos se preocupan por no rehumedecerlo, que está bien, digamos, no hay que rehumedecerlo, está bien que esté preocupado, pero lo que pasa normalmente cuando tenemos una mala distribución de aire y que nos excedemos en el tiempo de uso del ventilador, lo que pasa es que se sobresecamos algún sector de ese grano. ¿Saben? Y obviamente aumentan los costos de operación. Yo estuve vendido el ventilador por mucho más tiempo y forzando encima a pasar aire por un lugar donde había mucha resistencia. Lo otro que decíamos es la altura de la pila. Lo que decíamos, el aire, si yo tengo un cono muy marcado, el trayecto que tiene que hacer el aire del centro es mucho más grande que el que tiene que ser por el costado. Entonces se va a empezar a ir por el costado y no va a circular por el medio. Entonces, para tener una aireación homogénea, lo que se recomienda es nivelar la superficie. Eso se hace extrayendo un poco de grano, o en el peor de los casos entrando con una pala y teniendo que paliar con las medidas de seguridad pertinentes, ¿no? Esto es un espacio confinado donde hay granos y hay que tener mucho cuidado.
no sobrellenar el silo, lo que hablábamos hoy, ¿no? Hablé de una boca de inspección y tenés el grano ahí, no podés hacer todo el monitoreo que habíamos hablado antes, pero encima me perjudica la aireación porque le dificulta la circulación del aire en el espacio aéreo, y al aire que estoy insuflando, metiendo por las ventilaciones del techo, le cuesta circular y también tengo más resistencia. Otro problema es que cuando tengo partículas finas en el grano, que siempre las hay, más o menor cantidad siempre las hay, cuando llenamos un silo, lo que sucede es que esas partículas finas tienden a concentrarse en una columna central, lo que se llama el corazón del silo. Entonces, lo que sucede es que yo aquí tengo una circulación muy buena de aire por los costados y muy mala por el centro, con el agravante de que esas partículas finas normalmente donde tengo grano más sensible, normalmente más higroscópico, más ávido de captar humedad, y donde normalmente tengo más insectos, y encima es donde menos aire circula. Entonces, una recomendación importante dentro de las buenas prácticas es descorazonar, es extraer parte de ese grano para lograr la inversión del cono y sacar ese corazón y no volverlo a introducir, porque si no estaríamos nada más que moviendo el problema. Lo que tenemos que hacer ese grano es sacarlo del sistema, limpiarlo, venderlo o hacer un tratamiento diferencial. No podemos volverlo a meter en el silo a no ser que lo limpie. Esto es un ensayo de lo que le estaba diciendo, además que para que sepan que no estoy inventando, pero no quiero detenerme mucho en eso. Eso es lo que es más técnico de la aireación, esos son los conceptos más importantes. Una recomendación muy útil también es cuando terminamos de airear, es sellar los ventiladores. Poner algún tipo de tapa, en este caso unas persianas automáticas, pero puede ser una tapa de lona nada más, o con una bolsa y con una cinta, lo que sea. Eso es para una vez que terminamos de enfriar el grano, por ese efecto de baja conductividad que tiene el grano, esa baja temperatura se va a conservar durante mucho tiempo. O sea, yo puedo enfriar el grano ahora en invierno y después entrar en la primavera e incluso llegar al verano con el grano frío. Por todas estas condiciones que decimos que es aislante el grano, etc., me mantiene ese grano frío al interior. Ahora, si yo dejo abiertos los ventiladores, siempre tengo un poco de circulación convectiva durante el día y la noche, y de a poco eso me van a volver a calentar el grano, en el verano o en la primavera. Entonces, la recomendación es sellarlos para evitar esos movimientos de aire y no perder el trabajo que me costó tanta electricidad conseguir. Y la otra función es que, lógicamente, este es un punto de entrada para insectos también. No solo puede entrar aire caliente y calentar el grano, sino que además después de calentarlo puede entrar el insecto. Entonces, la recomendación es sellar los ventiladores una vez que terminamos. Voy a hacer una pequeña mención de otro punto importante de la aireación, que es la relación con el medio, con el clima. Es lo que vos me preguntabas hoy. Un ciclo de aireación quiere decir que yo bajé la temperatura de ese grano a los 15 grados o a los 17 que yo dije. No. Eso depende del lugar donde yo tenga el silo, donde esté básicamente parado en la geografía, ¿no? No es lo mismo lo que yo voy a poder hacer en Chaco. De hecho, hablar de la aireación en Chaco es bastante utópico, y lo que yo puedo hacer acá. Eso depende del clima. Bueno, porque lo que les estoy diciendo es que las características climáticas afectan lo que yo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que analizar del clima para saber qué es lo que podemos hacer con la aireación? Básicamente son las temperaturas promedio del lugar donde estoy, las temperaturas mínimas y las horas disponibles para aireación. Digamos, de todas, yo tengo que tener una información de cómo varía la temperatura a lo largo del año y durante el día, y yo en función de eso saber, bueno, cuántas horas tengo de temperatura por debajo de 17 grados o de 17 grados para abajo. Esas son las horas que yo voy a tener para enfriar ese grano. Son horas de funcionamiento del ventilador que me van a sumar al ciclo de aireación. ¿Vamos? Entonces, más allá de todo el equipo que yo tengo, estoy muy limitado por las condiciones ambientales. Esa es una mala noticia a medias. Es una mala noticia para gran parte del centro del país para arriba, y es una buena noticia para nosotros, porque nosotros, gracias a Dios, tenemos un clima de noches frescas que nos permiten incluso en enero tener noches frescas y poder airear los granos. Ni hablar en esta época del año. Pasamos. Esto es un gráfico básicamente comparando la temperatura promedio durante el año, su temperatura en los meses del año, en diferentes localidades. Básicamente que esto está puesto, esta línea roja, en los 17 grados. Fíjense que, bueno, obviamente lo que
localidades como Famaillá, Manfredi, esta cual es Sáenz Peña, fíjense en el norte, durante casi todo el año las temperaturas mensuales promedio están por arriba de mi temperatura objetivo. Entonces, pretender enfriar por abajo de 17 grados en esta localidad es muy difícil, salvo en pleno invierno, unas pocas horas podría ser. Ahora, en localidades, yo creo que el más al sur que tengo es Balcarce, posibilidad aquí, durante gran parte del año, salvo en pleno verano, recuerden que son temperaturas promedio. Estoy promediando los 30 y pico del verano del mediodía con los a veces 10-15 grados de la noche. Pasando. Estas son temperaturas mínimas promedio de las distintas localidades. Fíjense que ahora todo esto bajó. Tengo más abajo del aire, fíjense que incluso en Sáenz Peña incluso tengo algunas, se me amplió un poquito más el margen, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, ya no estoy prendiendo, temperatura promedio quiere decir prendo el ventilador durante todo el día y el grano se va a equilibrar a temperatura promedio de ese día, ¿no? Si hago eso, y tengo poco margen, digamos, no hay muchas localidades, incluso nosotros, donde podemos hacer eso bien. Ahora, si selecciono temperaturas mínimas, ya tiene otro color. Entonces es importante tener una buena estrategia de selección de las horas que prendo el ventilador. Fundamental para que funcione bien un sistema de dirección. Pásame, esta va a pasar. Entonces yo tengo que implementar una estrategia de aireación. ¿Cuándo prendo y cuándo no prendo el ventilador, básicamente? Y para eso necesito un sistema de control de ese ventilador. Básicamente puede ser un sistema manual, o sea, voy, un chango va, prende el ventilador, va o lo apaga, dependiendo de la condición ambiental. ¿Problemas? Y depende de qué tan buen trabajador sea, qué tan responsable sea, de que no tenga un problema justo en el momento que tiene que ir a prender el ventilador o no. Generalmente es muy poco eficiente y lo que hacemos, cuando dependemos de un operario, es perdernos horas útiles para airear. No la perdemos porque no llegó a prender o que prende antes, lo que sea. Lo recomendable es tener algún sistema de control automático, que puede ser tan simple como un termostato, igual que una calefacción, que cuando temperatura ambiente baja por debajo de tal temperatura, prende el ventilador. Y puede ser cada vez más complejo, que incorporan humedad relativa, incorporan la temperatura del grano, tiempo, tienen en cuenta el tiempo de aireación, porque una de que no importa que es humedad, y complejos que combinan todos estos tipos de sensores y estos tipos de control. Lo cierto es que cualquier tipo de controlador es mejor que no tener ninguno. Yo prefiero un control simple con un termostato a no tener nada. Y el resto lo que hacen es agregarle complejidad. Si están bien usados puede ser muy útil. Si están mal usados, o sea, implemento una mala estrategia o no lo sé usar, lo único que voy a hacer es tener un problema muy costoso. Pásame. Este es un controlador muy simple que hicimos nosotros de forma casera, además que para mostrar que se puede hacer muy casero, pásame. Es un termostato, tiene un contador de horas para saber contar esas horas de funcionamiento del ventilador, para ver cómo estamos dentro de esas 165 horas que les decía. Y la única complejidad que tiene es que le agregamos un controlador de tiempo que bloquea las horas en las cuales la tarifa de luz es muy cara. Vos podés bloquear alguna hora en la que no quieras que funcione. Esto lo hizo un electricista del pueblo por 2 mangos. No sé hoy cuánto costará, pero es más económico que esto, no me pidan. Es muy simple y es muy efectivo, mucho mejor que cualquier control manual que podamos hacer. ¿Lo saben? Estos son más complejos que miden humedad, ¿lo saben? Incluso que, ¿saben? Este es uno mucho más complejo, que tiene en cuenta la humedad del grano, cómo va variando, tiene un sistema que simula dentro qué es lo que está pasando con el grano. Para ciertos casos es necesario esto, en la mayoría de los casos no. Puedo manejarme con lo otro, o puedo obtener los mismos resultados. Lo bueno de esto es que además me lleva un registro, un montón de cosas, ¿no? Dependiendo de la escala que yo tenga, justifica o no tener este equipo. Entonces, yo tengo un controlador y con ese controlador tengo que aplicar una estrategia de aireación.
Una estrategia que la que decíamos, bueno, prendo cada vez que está por debajo de 17. Eso es una estrategia. Ahora esto es importante, porque definir una estrategia adaptada a las condiciones climáticas del lugar donde yo estoy es fundamental. Porque si yo puedo tener un controlador muy bueno, pero si yo le estoy alimentando con información que no es la que corresponde al lugar donde yo estoy, no va a servir para nada. Yo tengo ese controlador súper complejo, lo pongo en el norte argentino, que prende el ventilador cada vez que el aire esté por debajo de 17 grados y voy a tener un armatoste re caro que no sirve para nada porque va a estar todo el tiempo el ventilador apagado. Yo tengo un controlador muy bueno, pero que re con la estrategia porque estoy en un lugar que no tiene nada que ver. Pasamos, ¿no? Una estrategia puede ser no estrategia, y la de forma continua, si las condiciones del ambiente me lo permiten, ¿no? Obviamente, siempre que yo haga una selección le voy a sacar un poco más el jugo. La recomendación es no controlar por humedad. Como les dije, con estos bajos caudales que usamos para la aireación, a no ser que tenga un problema de distribución o que me excedan las horas, no voy a modificarle la humedad. O sea, no lo voy a rehumedecer. Entonces no tiene sentido limitar horas de funcionamiento del ventilador porque hace mucha humedad. Si yo tengo grano seco, yo lo quiero enfriar, tengo la ventilación bien diseñada, selecciono cada vez que el aire esté frío por debajo de una temperatura que yo crea que es adecuada para mi lugar en condición de grano. No me olvido de la humedad. Y sí tengo cuidado de no exceder una sola de funcionamiento para no resecarme. Esos son días, básicamente son graficados los días para alcanzar estas temperaturas en todas localidades. En naranja está Balcarce y en esto que es un gris, Pergamino. Cuando con temperaturas más altas, requiero más tiempo en Pergamino que en Balcarce. Cuando temperaturas son bajas, los dos requieren mucho más tiempo. Cuando estoy en temperaturas más razonables, tengo una diferencia favorable a Balcarce, ¿no? ¿Se entiende? Yo necesito muchas menos horas para enfriar a 15 grados en Balcarce que en Pergamino. Eso es por efecto climático, nada más que eso. Y con esta vamos a cerrar. Lo que hicimos acá es mostrar diferentes estrategias de uso de un ventilador y cuál fue el efecto que yo causé en el grano. Básicamente es maíz, estoy aireando de forma continua. Vamos a mirar acá, no controlo de ninguna forma. Yo lo que hago es prender el ventilador y lo dejo prendido hasta que cumplí un ciclo de aireación, ¿no? O logré bajar la temperatura. Lo que tengo aquí es Balcarce y Pergamino, se repiten esto de no control. Y después tengo otra estrategia que es controlar por temperatura. ¿Cuál es el control que hago por temperatura? Bueno, prendo el ventilador cada vez que el termostato me dice que la temperatura ambiente está en 17 o menor, la temperatura ambiente. Y la otra opción, la última, es una estrategia de control en la cual mido la temperatura, prendo el ventilador cada vez que el aire ambiente está en 17 grados inferior y cada vez que la humedad está entre 14 y 16. Porque me puse exquisito y no quiero que me modifique la humedad, tengo miedo, qué sé yo, bueno, controlo por humedad. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, tengo la humedad promedio, la humedad máxima, la temperatura promedio, temperatura máxima del grano, pérdida de materia seca, que es un indicador de pérdida de calidad, promedio y máxima, las horas de enfriado y las horas de ventilador. ¿Qué quiere decir? Bueno, horas de calendario, digamos, desde que yo empecé esto hasta que yo terminé con la mercadería fría. Y horas de ventilador es durante ese tiempo, cuánto tiempo estuvo prendido el ventilador efectivamente y no estuvo parado esperando que se den las condiciones. Lo que vemos que cuando no tuvimos control, lógicamente las horas que tardó todo este experimento fueron las mismas que estuvo prendido el ventilador, porque no hice ningún control, estuvo prendido todo el tiempo. Entonces, estuve 177 horas para enfriar en Balcarce y 226 tardé más en Pergamino. Lógicamente, efecto ambiental, al llegar a 17 grados tardé mucho más. En los dos casos llegué, en Pergamino tardé mucho más. Las horas del ventilador fueron las mismas, estuvo siempre prendido. A ver, pasa. ¿Qué pasa cuando tenía un control por temperatura? En Balcarce tardé 168 horas. Un poquito menos, no es tanta la diferencia, pero tardé un poco menos. ¿Qué pasó en Pergamino?
Y tardé un poco menos también, de 2.26 bajé de 2.16, pero no hay tanta diferencia tampoco entre no controlar y controlar. ¿Dónde está la diferencia? En las horas de funcionamiento del ventilador. Yo antes estuve 177 horas con el ventilador prendido y ahora estuve 106 en Balcarce. Y en Pergamino bajé de 226 a 101, o sea, logré más o menos en el mismo tiempo bajar la temperatura del grano a la misma temperatura, pero usé la mitad del tiempo el ventilador. Gasté la mitad de energía. Esto no solamente es importante por las cuestiones económicas obvias de esto, sino también por cuestiones de impacto ambiental. Yo estoy logrando el mismo efecto con un menor uso de recursos. Nada más que por un controlador, con un termostato, que es ese electricista mamarracho que está hecho un prolijo, pero es muy económico y fíjense que es muy efectivo. Ahora, ¿qué pasa si además quiero controlar por humedad? Que fue lo que hice acá. Tardé 1100 horas en lograr bajar la humedad en Pergamino, en Balcarce, perdón, y 1600 en Pergamino. ¿Por qué? Y porque estuvo siempre apagado el ventilador. Fíjense cuánto funcionó. Sí, 90 y 89 horas. Claro, estaba apagado porque cuando tenía temperatura ideal, la humedad no me daba. Cuando la humedad estaba bien, la temperatura no estaba bien. Entonces las condiciones, las horas de funcionamiento útiles durante el día eran muy chicas. Entonces fue totalmente contraproducente. Esta es un poco la idea que quiero que se quede. Fíjense que la humedad promedio en todos los casos no se modificó, es siempre la misma. Incluso cuando todo controlado por humedad. Entonces, esto es un ejemplo, pero muy gráfico, de cómo una aireación bien dimensionada, con un sistema de control adecuado y con un objetivo, en este caso era 17 grados para esta localidad, es un objetivo lógico. Y en esta época del año donde se hicieron estas mediciones. Si estuviese en el norte sería otro mundo. Pero es un poco, esto resume lo que les estoy diciendo, tener un sistema de aireación bien dimensionado, con algún tipo de automatización, me permite bajar la temperatura del grano, evadir a los insectos como riesgo. Recuerden que estamos hablando de grano seco, que ya evadí el problema de los hongos. Y esto es una forma de cómo diferentes prácticas, monitoreo, aireación en este caso, que son cosas que en esta época del año debo hacer, confluyen para tener un control de la mercadería que yo tengo almacenada a un bajo costo, sobre todo previniendo problemas, y haciendo un uso óptimo de los recursos. Un poco todo lo que hablaba Bernadette al principio de las buenas prácticas. De esto se tratan las buenas prácticas, de implementar estas cuestiones. Obviamente acá quedan muchas cosas por afuera, que son otros temas de control de insectos, no hablamos de secado, que habría que hacerlo antes de tener la mercadería almacenada, un montón de otras cosas que, bueno, como les dije, acá hay folletos que están divididos en las temáticas más grandes. Están nuestros contactos para que se puedan comunicar con nosotros. También el libro está disponible. Y si no, toda la información, tanto del libro como de los folletos, están en internet. El folleto está en la página. Pueden ahí hacer nuestra consulta y nosotros siempre estamos a disposición a través de mail, teléfono o lo que sea para que nos hagan llegar sus consultas. Espero que les haya sido útil y de repaso están todos nuestros contactos para cuando se les ocurra algo.